Hola a todo YouTube. Hoy os vengo a contar los 3 sucesos más aterradores de mi infancia. Me ha poseído Dross. Quiero quitarle un poquito de hierro al asunto. Os voy a contar 3 episodios más traumáticos de mi infancia. Eso es verdad. Pero vamos, que vamos a quitarle lo que yo digo. Vamos a quitarle hierro. Que cuando nos pasan cosas así, no tenemos que recrearnos. No tenemos que alimentarlas. Tenemos que vivir con ello. Nos ha pasado y hay que tirar para adelante. Y si podemos darle la vuelta para sacar algo en positivo, pues mejor que mejor. Hay veces que te quedan traumas. Porque te quedan. Como a mí me han quedado, por ejemplo, muchos de los que me conocéis y me seguís sabéis que yo, sacarme sangre es terrible. Que me pasa que yo voy a sacarme sangre y le digo yo antes de entrar: no os asustéis que yo lloro. Yo no puedo ni pensar que voy a ir a sacarme sangre. Es de la tensión nerviosa, el llegar allí, el ver el movimiento de los tubitos. No es ya el pinchazo, es el movimiento de los tubitos, todo lo que hay allí. A mí me entra una tensión nerviosa que cuando ya acaba todo y ha terminado, exploto llorando. Hay gente que se desmaya, pues yo lloro. Entonces yo le digo: no se preocupe que yo lloro. Y ya está, y luego lloro y ya está. ¿Por qué me viene esto? Me viene esto porque yo es que no puedo con la sangre, con las heridas, no puedo, incluso con hijos míos a lo mejor que se han herido alguna vez. Como madre haces de tripa al corazón si has tenido que curar, pero si en ese momento he tenido el padre o he tenido a alguien que he podido delegar, he hecho así, es terrible. Mira, os cuento. Estos 2 primeros sucesos tendría yo entre 3 y 4 años. Imaginaros que son fuertes porque dicen que la memoria es a partir de los 4 años, pero yo tendría entre 3 y 4 años, los 2. Bueno, pues recuerdo de que estábamos comiendo. Yo vivía con mi abuela, con mi madre y con mis 2 tíos. Y estábamos ya en la mesa a la hora de comer y faltaba mi abuela. Y me dicen mis tíos: ve y llama a la abuelita que está en la cocina a ver si viene. Te lo dicen, claro, porque es la graciosa de que va la niñita y tal. Llego a la cocina, abro la puerta y no me voy a recrear mucho porque hasta me pongo mala recordándolo. Porque no se me olvidará la mirada de mi abuela de entre querer evitarle eso a una niña y entre el miedo que ella tenía. Me encuentro a mi abuela debajo del grifo y era una catarata de sangre. Y me dice: ya, llama a los titos, llama a los titos. Serían segundos. La mirada, tanta sangre, segundos. Bueno, claro, a mi corta edad no entendía qué estaba pasando. Después ya he sabido que es que mi abuela cortando jamón, mucho cuidado, y más en estas fechas navideñas. O si ya estáis viendo el vídeo y no son las fechas navideñas y tenéis un jamón, mucha precaución siempre a la hora de cortar jamón. En este caso antes no había los jamoneros ni nada, se colgaban los jamones en la cocina. Y lo típico es que ibas cortando, tenías el brazo aquí y ibas cortando así. Y en una de estas se llevó la pena. Ella en su cabeza, en vez de taponar la herida, lo que hizo fue enjuagársela. Con el agua, pues más claro, rápidamente se la llevaron. Yo ya lo que recuerdo es follón, ella saliendo de casa y que volvió con una venda. Y después ya me explicaron, ya con la edad he sabido porque yo me acuerdo de eso. Es uno de los episodios así que yo tengo de mis primeros recuerdos de la niñez, ¿no? Porque fue algo traumático, ya os digo, 3, 4 años, porque vivía yo todavía en casa de mi abuelita y mis tíos. Bueno, pues viviendo también en esa casa y con la misma edad, va este otro recuerdo, que de este no me ha quedado ningún trauma, quizás es un poquito más serio. Esto, mira, es que no lo sabe casi nadie, ¿eh? Porque es algo que yo no he comentado. Es que prácticamente no lo sabe nadie. Y es que me cuesta hasta vocalizarlo. Pero no por el trauma, sino porque sé que es fuerte. Y es que abusaron de mí teniendo 3, 4 años. No una, sino reiteradas veces. Reiteradas veces. Alicia con los nervios. Más que nada lo cuento para que las que seáis mamás, que estéis muy pendientes de este tema. Yo tenía la típica vecinita de mi edad, que con esa edad, 3, 4 años, pues te subes a jugar con ella a su casa y eso. Y esta niña tenía un hermano. No sé deciros la edad que podía tener. Si podrían ser 15, si podría ser 18.
Yo en mis recuerdos no tengo... yo en mi cabeza lo veo como esa edad, lo que recuerdo. Y a los niños que lo estéis viendo, si os pasa algo de esto, contadlo, porque os van a decir lo que a mí me decían. No le digas nada a tu madre, no le digas, porque a mí me decía, ¿te gusta este cuento? Ya siempre, cada día me tenía preparado un cuento, me tenía preparado un juguetillo, me tenía preparado cualquier cosa que a una niña de 3-4 años le puede gustar. Creo que es más cerca de los 4, sí, porque los 3 quizás era demasiado, porque yo recuerdo que hablaba bien. Porque recuerdo incluso lo que yo le decía a él, que no lo voy a decir aquí porque no me parece... No creo que aporte nada, quizás solamente recrearme la maldad de esa persona, o a lo mejor era demasiado joven y no tenía conciencia del daño que estaba haciendo. Pero es cierto que yo en mi niñez, como a mí esta persona me decía, no digas nada porque esto no se puede, porque esto lo otro, pues claro, tú ya no dices nada porque te crees que tú estás haciendo algo malo. Entonces, aunque os digan, no digas nada. Aunque os digan de regalos, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro, no, a la primera salís corriendo y decírselo a un mayor, decírselo a vuestro padre, a vuestra madre, a quien tengáis, a un profesor, decírselo a una persona de confianza mayor. No tengáis miedo, que con todo lo que os amenazan no pasa nada. Esas son las amenazas que tienen los adultos para manipularnos. Así que gente joven, niños, que no creo que estén viendo esto, pero si por casualidad habéis caído en este vídeo, nunca os dejéis hacer algo que vosotros veáis que no es apropiado y que vosotros no queráis que os hagan. Ya con el tiempo, se lo dije a mi madre, era muy pequeña, ya os digo, 4 años. Recuerdo situaciones muy concretas. No recuerdo el momento en el que yo se lo dije a mi madre. Pues bueno, lo que pasó en aquella época es que yo ya no subí más a casa de mi amiga. Yo perdí la amistad con mi amiga. Es que... no, pero creo que no es necesario contarlo. Lo que son las escenas en sí no es necesario contarlas, de los recuerdos que tengo y tal. Solamente lo quiero contar para que, bueno, yo he vivido con esto y tampoco me ha pasado y me ha pasado. Y lo cuento aquí ahora para que las madres estén muy pendientes y para que a los niños, si alguna vez le pasa algo en esta situación, que lo suelten. Solamente por eso lo comparto. Es un episodio, pues ya os digo, con 4 añitos, pues también bastante traumático, aunque no me ha dejado secuela. Lo he vivido, ya está, lo he vivido. Y ahora vamos con el tercero, dentro de la infancia también. Ya tenía 11 años, ya tenía papá, tenía mi papá adoptivo, porque yo soy adoptada por parte de padre. Yo a mi padre lo conocí, pues tendría entre los 4 años y medio, 5, después ya de que me ocurriese esto. Porque ya cuando mi madre se casó con mi padre adoptivo, nos fuimos a vivir a otra vivienda. Por eso calculo mucho la edad, porque si no igual no podría ponerle edad. Mi padre era un tío fabuloso. Mi padre era minusválido de una pierna porque le dio la polio siendo pequeñito. Siendo pequeñito le dio la polio. Pero bueno, que él toda su vida era muy trabajador. Se buscaba las habichuelas de cualquier manera. Una persona muy querida en el barrio. Le gustaban mucho los niños, muy por la broma, por la guasa. Fue triste porque cuando consiguió, porque fijaros, él tenía magisterio, pero en aquella época no se lo convalidaban porque no aprobaba la gimnasia. ¿Por qué no aprobaba la gimnasia? Porque el pobre era minusválido y no podía hacer las pruebas, pobrecito mío. Pero por eso no aprobaba la gimnasia, él daba clases particulares, hacía de todo. Bueno, pues el caso que se sacó unas oposiciones y fue celador de los ambulatorios, de los que dan los números, de los que están por allí. Mira, ya había conseguido ese trabajo, ya estaba bien, estabilizado. Un año y medio me parece que le duró. Tenía yo 11 años, esto sí me ha dejado también una pequeña secuela, ahora os la cuento. Tenía 11 años cuando por la mañana muy temprano, ahora sé que eran las 6:30, 7 de la mañana, oigo jaleo en mi casa estábamos mi padre, mi madre y yo. Oigo jaleo en mi casa, me levanto y me encuentro en el cuarto de baño, que era un cuarto de baño pequeñito, a mi papá tirado y que lo tenía mi madre. Y entonces pues me dice mi madre, quédate aquí con papá, que papá es que se ha puesto muy malito
y tengo que llamar al vecino. En aquella época no había móviles, no había nada de nada como ahora. Es que no teníamos ni teléfono. Entonces teníamos un vecino que a lo mejor era el que tenía teléfono o el que tenía alguna noción de algo, y llamamos a ese vecino para que nos echara una mano. Entonces yo recuerdo que mi padre, por desgracia, le había dado un infarto. Tampoco quiero recrear aquí lo que es, cómo están en ese momento las personas, pero en ese momento las personas están con dificultades respiratorias muy características. Y recuerdo que yo me quedé con mi papá, claro, se había caído, tened en cuenta, recordad que era minusválido, se había caído entre el bidet y la bañera, pues lo sujeté así, y estaba con esta dificultad respiratoria, y de pronto se relajó, ¿me entendéis, no? Y entonces ya cuando vino mi madre y el vecino, digo, mamá, ya se ha callado, ya se ha quedado tranquilito. Ahora sé que se había quedado tranquilo, sí. Se había quedado tranquilo, por desgracia. En aquel momento, no creáis que fue algo, claro, toda la gente en la calle, los barrios, acordaros los barrios como eran antes, que los barrios, si veis la serie de Cuéntame qué te pasó, era en un barrio así, donde yo me crié, pues claro, toda la gente, en principio pensaban que quien había muerto era mi madre, que era la que siempre estaba mala, no pensaba en mi padre. Claro, yo explicaba la situación de lo que me había pasado y la gente se echaba las manos en la cabeza. Yo tampoco lo veía tan así, porque me había pasado, tampoco lo veía tan así. Pero sí me he dado cuenta, y con el tiempo, una vez que vi en la televisión a un ministro o a alguien que le había dado un infarto en el Senado o en algún sitio, el caso que se vieron las imágenes, y fue verla, uy niña, me hizo el cuerpo, pa, mira, empecé a llorar, y es que eso se me había quedado a mí, y lo tenía yo ahí dentro. Ay, lo que me entró a mí por el cuerpo cuando vi, y entonces, hombre, yo ya sé, cuando hay una persona así, pues no la veo porque lo tengo dentro. Y en otra ocasión me pasó, oh, qué mal, que perdí hasta la cabeza. A mi Sergio a veces le dan bajada de tensión. Tengo que controlar mucho, que no esté mucho rato de pie, que no pase de calor al frío, estas cosas así. Bueno, pues un día se levantó demasiado rápido, estábamos nosotros sentados comiendo, y estábamos Julio y yo, sí, y él se levantó. Mire, cuando iba por la altura de la chimenea, lo que conocéis mi casa, mi Sergio, que es tan largo, casi 1,90 m, mire, y se cayó, pero es que se cayó, y claro, al caerse yo lo vi, claro, yo me tiré, yo de la silla a mi niño pasaron décimas de segundo, yo era el flash, y cuando lo vi, el niño hizo un poco así, mira, yo entré, la locura, a mí me dio la locura, lo que a mí me dio, claro, Julio me cogió, pero fue claro, porque a mí se me vino todo. Yo estaba fuera de sí, pero es por eso, porque se me vino todo, las cosas que quedan. Pues bueno, quería contaros este vídeo un poquito dentro también de la línea esta de mi historia, ¿no? De mi vida, porque creo que son 3 sucesos que han sido fuertes, pensándolo, han sido fuertes, pero lo que yo digo, como yo vivo con ellos, y a mí me han pasado, parece que no son tanto, pero luego cuando lo cuentas a alguien, dice, madre mía, sobre todo el de en medio. Pero que os sirvan los consejos de todos. Bueno, en el último que no se puede hacer nada. Bueno, hoy en día tenemos ya otros medios y no... ¿Ha venido a despedirte? Hoy en día tenemos ya otros medios. Gracias a esos medios se controlan mucho más las cosas. En aquella época, ya os digo, no había ni teléfono. Que os sirvan, estar muy atentos a lo que os he dicho, y si habéis pasado por casos así traumáticos en vuestra infancia o en vuestra vida, no lo alimentéis, no merece la pena alimentar la pena, no merece la pena alimentar esa pena, si no nos va a llevar a ningún sitio. Nos ha pasado, lo aceptamos y ya está, y vivimos la vida con ilusión, porque la vida tiene más días con alegría. Y siempre digo, lo único que tenemos hoy en día es esto, el ahora, así que disfrutémoslo. Y bueno, eso era todo, que no quiero tampoco que sea un vídeo así dramático, que a mí no me van las cosas dramáticas. Espero que os haya gustado, espero que os sirva, nos vemos en un próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí, si os ha gustado podéis darle un like, si no estáis suscritos podéis suscribir, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, y corta. Suscríbete, dale a like si te gusta lo que hay, y comparte. ¿Cómo eso? Esto va a ir para el canal directo.